El aire acondicionado de su vehículo blindado susurraba una melodía monótona, un contraste gélido con el calor vibrante que se filtraba por los cristales polarizados. Farid al-Hamad, jeque de un linaje ancestral y heredero de una fortuna que se extendía como un desierto de dunas doradas, observaba el paisaje urbano con una familiar sensación de desapego. Cada fibra de su ser, educado en el arte de la negociación silente y la adquisición estratégica, estaba sintonizada con el objetivo de su viaje secreto: asegurar vastas extensiones de tierra, una tarea que, como muchas otras, se sentía más como una continuación de un patrón inquebrantable que como una pasión propia. Había un eco persistente en el fondo de su conciencia, una melodía disonante que susurró sobre un vacío que ni siquiera el poder de su apellido podía llenar. En medio de la intrincada urdimbre de sus pensamientos, el coche se detuvo abruptamente. Un parque, un oasis de verdor y risas infantiles se desplegaba ante sus ojos, rompiendo la monotonía del asfalto. El contraste era un golpe sensorial, la opulencia contenida de su mundo versus la sencillez bulliciosa de este espacio público. Su conductor, un hombre de pocas palabras y lealtad probada, giró la cabeza, esperando instrucciones. Una curiosidad inusual, un impulso que no se alineaba con su agenda meticulosamente planificada, lo asaltó. «Deténgase aquí», susurró Farid, su propia voz sorprendiéndolo con su suavidad. La puerta se abrió con un siseo casi inaudible, revelando un mundo donde el sol se sentía de una manera diferente en la piel. Caminó entre los árboles, sus pasos mesurados, la tela fina de su túnica ondeando con una gracia casi imperceptible. La fragancia de la tierra húmeda y la dulzura de las flores le envolvieron, una sinfonía de aromas que rara vez experimentaba. Sus ojos, acostumbrados a escanear contratos y reconocer oportunidades, se posaron en una imagen que, por alguna razón desconocida, lo detuvo en seco. Bajo la sombra generosa de un árbol antiguo, una mujer joven de piel color canela y trenzas oscuras que caían como cascadas, jugaba con un niño. Sus vestimentas, tejidas con hilos de colores terrosos y patrones que parecían contar historias, hablaban de una conexión profunda con la tierra, una narrativa silenciosa de pertenencia. Un perro de pelaje rojizo, con ojos sabios y una devoción inquebrantable, permanecía a su lado, un guardián silencioso de su pequeña burbuja de alegría. La risa del niño, libre y sin filtros, resonó en el aire, tocando una cuerda que Farid no sabía que existía en su interior. Esa escena de auténtica, desinteresada conexión resonó con el silencio imperceptible de su propia herida emocional. Una vida marcada por la distancia y la formalidad, donde el afecto a menudo se sentía condicionado y la espontaneidad un lujo inalcanzable. Se había convertido en un observador experto de patrones de poder y estrategias, pero la vulnerabilidad auténtica le era un idioma desconocido. Inentus. Ese parque, bajo un sol amable, sintió una anomalía en su propio patrón relacional. La vida que se desplegaba ante él era una que él no poseía, una que sus recursos no podían comprar. La mujer y el niño emanaban una plenitud que contrastaba fuertemente con la vacío que, a pesar de su fortuna, a menudo experimentaba. El momento, sin embargo, se quebró. El niño, en medio de su juego, tropezó con una raíz expuesta, cayendo con un grito ahogado. El corazón de Farid, que a menudo se sentía como una fortaleza impenetrable, dio un vuelco. Sin pensarlo dos veces, rompió su postura habitual de observación distante y corrió hacia ellos. Sus piernas, acostumbradas a cubrir distancias en pasillos de mármol o a subir escaleras de lujo, se movieron con una agilidad inesperada sobre la hierba. Se arrodilló junto al niño, su mano extendiéndose para ayudar. Sus ojos buscaron los de la madre, una súplica silenciosa de permiso. Fue en ese instante, en medio de la preocupación y la inesperada conexión humana, que la mujer, con sus ojos color obsidiana, notó el anillo en su dedo, una pieza antigua, de oro pesado, grabado con un símbolo que le era extrañamente familiar. La mano de Farid, grande y fuerte, se extendió hacia el niño, cuyo rostro, surcado por la sorpresa más que por el dolor,
se arrugaba levemente. Su instinto fue puramente humano, desprovisto de cálculo o beneficio. No era el sheik negociador de tierras, sino simplemente un hombre respondiendo a la caída de un pequeño. El Ebnu, perro lobo, emitió un gruñido bajo, protector, pero su mirada, al encontrarse con la calma de Farid, se suavizó. La madre, con una rapidez silenciosa, ya había rodeado al niño, sus manos evaluando cualquier daño. Sus ojos, profundos y sabios, se alzaron para encontrarse con los de Farid. Fue entonces cuando su mirada se detuvo, no en el rostro del hombre, sino en el destello dorado que adornaba su anular. Un escalofrío, frío y reconocible, recorrió su espalda. El símbolo grabado en el metal no era una joya cualquiera para ella. Era una constelación de líneas y puntos que imitaba una antigua red fluvial, un emblema que había visto una sola vez antes, años atrás, en un tiempo que se sentía tan distante como el eco de un sueño. Su voz, que hasta ese momento había sido un murmullo de consuelo para su hijo, adquirió un tono distinto, más grave, cargado de una solemnidad inesperada. «Ese símbolo», dijo, casi para sí misma, sus dedos trazando un patrón invisible en el aire, como si intentara convocar un recuerdo esquivo. Farid, ajeno a la tempestad que se agitaba en su interior, se disculpó. «Espero no haberlo asustado. ¿Está bien el pequeño?» El niño, ya recuperado de la sorpresa, sonrió débilmente, su miedo evaporándose con la misma rapidez con la que había aparecido. Pero los ojos de la mujer, Elena, no se apartaron del anillo. Había una intensidad en su mirada que fue más allá de la mera curiosidad. «Hace muchos inviernos», comenzó, su voz ahora un hilo de relato antiguo, «un hombre llegó a nuestra aldea. Llevaba ese mismo símbolo. Vino con promesas, con palabras suaves, y se fue con lo que no le pertenecía. Se llevó un mapa sagrado, un mapa que no solo muestra ríos y montañas, sino los caminos del espíritu, el equilibrio vital de nuestra tierra». Farid sintió cómo el aire a su alrededor se espesaba, cada palabra de Elena resonando con una extraña familiaridad, como si la tierra misma hablara a través de ella. Su mente, entrenada para identificar anomalías en los patrones relacionales, detectó una disonancia crítica que no encajaba en su lógica preestablecida de negocios y propiedades. Elena no lo acusaba, simplemente exponía una verdad inquebrantable, una herida que la comunidad había llevado en silencio durante generaciones. «El equilibrio se rompió», continuó, sus ojos ahora fijos en los de Farid, buscando algo más allá de la superficie. «Sin el mapa, nuestra gente perdió la conexión con las rutas sagradas, con el verdadero pulso de la vida. La tristeza se aferró como una niebla, invisible pero densa. Muchos creen que la tierra misma llora por su pérdida». Farid escuchó, inmovilizado. Las palabras de Elena no eran un lamento, sino una declaración de una vulnerabilidad emocional que trascendía lo personal, una herida que era colectiva, antigua y profunda. No era solo la historia de un objeto robado, sino el relato de un alma comunitaria despojada de su guía. Su propia vigilancia emocional se disparó, no para protegerse, sino para comprender. El sheik, acostumbrado a los discursos medidos y a las negociaciones donde cada palabra tenía un peso específico en oro, se encontró ante una retórica que no entendía en su totalidad, pero que resonaba con una verdad innegable. El símbolo en su anillo, una herencia de su propio abuelo, siempre había sido para él un mero emblema de estatus, una marca de linaje. Ahora, bajo la mirada penetrante de Elena, adquiría un significado mucho más oscuro, una conexión con un pasado del que no era consciente. Su abuelo había sido un explorador, un coleccionista de antigüedades y tierras, y la idea de que pudiera haber sido el hombre misterioso que tomó el mapa le golpeó con la fuerza de una ola imprevista. La ingeniería reversa emocional de su propia historia familiar acababa de comenzar. No hubo reproches en la voz de Elena, solo una competencia relacional forjada en la resiliencia. Ella no pedía, simplemente revelaba. «Mi pueblo», dijo, levantándose con gracia, ayudando a su hijo a ponerse de pie, «ha esperado mucho tiempo, no por venganza, sino por la restauración del equilibrio.
Farid se puso de pie también. El silencio que siguió a sus palabras se llenó de una tensión palpable, el peso de una historia compartida que acababa de nacer entre ellos. El parque, antes un simple oasis, ahora se sentía como un umbral entre dos mundos. El aire, antes fresco, se había vuelto pesado, cargado con el polvo del tiempo y el murmullo de un secreto ancestral desenterrado. El anillo, que siempre había sido un símbolo de orgullo, ahora se sentía como una marca, una huella de una verdad incómoda. Elena, con una serenidad que desarmó a Farid, se inclinó ligeramente, una invitación silenciosa a la comprensión. Si el símbolo está en tu mano, quizás el destino te ha traído aquí para entender. Esa frase pronunciada con tal calma fue un golpe bajo al intelecto de Farid. Su mente analítica, que resolvía problemas complejos de finanzas y geopolítica, se encontraba ahora ante un enigma que desafiaba toda su lógica. No se trataba de números, sino de almas, no de propiedad, sino de pertenencia. La arquitectura de vínculos que unía a Elena con su tierra, con su gente, con su historia, era tan poderosa como los imperios que él gestionaba. Y él, Farid al-Hamad, portador de un símbolo antiguo, se vio, por primera vez en su vida, conectado a una narrativa que estaba fuera de su control, pero que, de alguna manera, lo estaba llamando a una redención que no sabía que necesitaba. Farid no huyó. Tampoco ofreció una excusa precipitada. Su mente, entrenada para el análisis de los fundamentos relacionales, se activó, procesando la información de Elena con una intensidad que eclipsaba cualquier negociación de tierras. Sabía que un patrón que no debería existir había sido revelado. El símbolo en su anillo, un adorno familiar durante generaciones, ahora resonaba con la ausencia de un mapa sagrado, con el lamento silencioso de una comunidad. Su mirada recorrió el parque, ahora teñido con un nuevo significado: el juego de su hijo, la quietud del lobo, la profunda dignidad de Elena. Todo se entrelazaba en una dinámica disfuncional que exigía su atención. «No soy ese hombre», dijo Farid, su voz baja, casi inaudible pero firme. «Pero el símbolo, sí, era de mi abuelo». Elena asintió, una comprensión tácita entre ellos. No se trataba de culpa directa, sino de la consecuencia relacional de acciones pasadas que ahora se revelaban en el presente. «La herida es profunda», dijo ella, «pero no por venganza, solo por equilibrio. ¿Cómo se sana lo que ha estado roto por tanto tiempo?» Su pregunta no era una acusación, sino una invitación a la competencia relacional. Farid sintió el peso de sus palabras, un eco de la frustración con la falta de autenticidad en los relacionamientos, que a menudo veía en su propio mundo, donde las soluciones eran transaccionales, no transformadoras. Farid, siempre estratégico, no ofreció dinero. Sabía que no era lo que se necesitaba. En cambio, ofreció su tiempo, su atención, su capacidad de observación empática. «Quiero entender», dijo. «Quiero escuchar». Fue un gesto de bondad, desprovisto de ego, una permisión explícita para que Elena guiara el camino. Los días se convirtieron en una serie de encuentros en el parque. Farid no llegaba en su vehículo blindado, sino caminando discretamente, vistiendo ropa sencilla. Se sentaba en un banco, observando a Diego jugar, escuchando las historias de Elena sobre su pueblo, sus tradiciones, la importancia de cada árbol, de cada piedra, del susurro del viento. Ella le enseñó sobre la arquitectura de vínculos que unía a su gente con la tierra, un sistema vivo y respiratorio que el mapa sagrado había honrado. El anillo, su objeto simbólico, se convirtió en un catalizador de estas conversaciones. Elena lo observaba, y a través de sus palabras, el metal frío adquirió calor. Se transformó de un emblema de posesión a un recordatorio de una historia incompleta. Farid comenzó a investigar en secreto, no para refutar a Elena, sino para encontrar la verdad. Sus archivos familiares, que antes solo contenían registros de propiedades y ganancias, ahora cobraron una nueva vida al buscar pistas sobre el explorador de su abuelo. Encontró diarios crípticos, bocetos de símbolos antiguos que, para su asombro, coincidían con los patrones que Elena describía,
pero sin la comprensión profunda del significado que ella le impartía. La lucha entre mi análisis de los comportamientos de sus antepasados y las narrativas familiares que idealizaban su visión lo confrontó con una verdad incómoda. Elena, por su parte, nunca forzó la conversación. Su contención emocional externa era una fortaleza, pero la exposición de la dolor interna se manifestaba en la seriedad de sus ojos cuando hablaba del desequilibrio, de cómo el río, que antes cantaba, ahora balbuceaba con tristeza. Su competencia relacional era evidente en su habilidad para tejer sus historias con la vida del parque, mostrando a Farid cómo el árbol que perdía sus hojas o el nido vacío de un pájaro reflejaban la pérdida del equilibrio espiritual. Él empezó a ver los signos que nadie más estaba viendo. En una de esas tardes, mientras Diego construía castillos de arena con una inocencia desbordante, Farid le preguntó a Elena: «El equilibrio, ¿cómo se ve?». Elena sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos como un amanecer. Se ve en la danza de la lluvia, en la risa del maíz al crecer, en el canto de las mujeres al tejer, en el respeto por la voz de los ancestros. Se siente como la tierra te abraza al caminar. Farid cerró los ojos, intentando visualizar esa armonía, un mundo tan diferente de sus torres de cristal y sus contratos fríos. La anticipación de la mejora comenzó a gestarse en su interior, un ciclo de curiosidad y expectativa que le empujaba a ir más allá. Se dio cuenta de que su búsqueda no era solo para resolver un problema heredado, sino para llenar el vacío que había sentido en su propia existencia. Su propia vulnerabilidad auténtica, que era una herramienta activa de protección, comenzaba a emerger. No solo estaba escuchando, sino que estaba siendo transformado. En un atardecer con el cielo tiñéndose de naranjas y violetas, Elena le mostró una pequeña grieta en una roca antigua del parque, casi imperceptible a la vista. «Aquí», susurró, «mi abuela me enseñó que la tierra respira, que escucha, que si le hablas con respeto te responde». Farid, con una mezcla de escepticismo educado y una curiosidad profunda, se arrodilló, su mano rozando la roca. Elena le instó: «Cierra los ojos, escucha el silencio, permite que la tierra te hable, no con palabras, sino con la verdad que reside en el corazón». Era una técnica de permiso explícito, una invitación a la que Farid, a pesar de su reserva, se rindió. El silencio se alargó, cargado de expectativas. Su respiración se volvió pausada, sus músculos se relajaron. Sintió un ligero temblor en las manos, un miedo bloqueo ancestral que se enfrentaba a una agencia restaurada. Después de lo que pareció una eternidad, una palabra emergió de su garganta, tenue, casi un susurro. «Armonía», dijo. La palabra armonía flotó en el aire crepuscular, más una exhalación que un sonido, pero para Elena fue un gatillo de oxitocina, un testimonio de que la semilla había germinado. Los ojos de Farid se abrieron, un asombro genuino reflejado en su profundidad. No supo de dónde había venido esa palabra, pero se sintió por primera vez en mucho tiempo conectado a algo más grande que sus posesiones, más profundo que sus ambiciones. Elena, con una sonrisa contenida, asintió, validando su experiencia sin la necesidad de grandes gestos. «La tierra te habla», susurró, «cuando tu corazón está dispuesto a escuchar». No había triunfalismo en su voz, solo una profunda gratitud por la humildad del héroe que él estaba demostrando. Ese momento fue el clímax emocional concentrado, el primer paso de Farid hacia una verdadera reconexión. A partir de entonces, sus visitas al parque no fueron solo para escuchar, sino para aprender a ver y sentir con los ojos y el corazón de Elena. Él no intentaba concertar el problema de inmediato con su riqueza. En cambio, se dedicó a la investigación de la vulnerabilidad emocional de la tierra y sus custodios, entendiendo que la sanación era un proceso intrínseco. Aprendió sobre los ciclos de las estaciones, la danza de los animales, la forma en que cada elemento de la naturaleza estaba interconectado, formando un sistema relacional perfecto que el mapa sagrado había codificado. Farid empezó a sentir una nueva forma de superioridad emocional,
no sobre los demás, sino sobre sus propias limitaciones internas. Su mente analítica se aplicaba ahora a patrones de desequilibrio ecológico y social. Detectaba las anomalías en los patrones relacionales que resultaban de la desconexión humana con la naturaleza. El anillo en su dedo, antes un mero símbolo, se convirtió en una herramienta de aprendizaje, recordándole la arquitectura de vínculos que su abuelo había roto y que él ahora buscaba restaurar. La decodificación del patrón de dolor se convirtió en su nueva misión. Las semanas se extendieron transformándose en meses. El sol de la mañana los encontraba a menudo en el parque, con Diego jugando cerca, ajeno a la profunda transformación que se gestaba. Farid, el jeque, ahora era un alumno silencioso de Elena, la mujer de la tierra. Ella le enseñó los nombres de las plantas medicinales, las historias que sus ancestros contaban sobre las estrellas, la importancia de los sueños. Él, a su vez, le habló de su propio mundo, de las presiones de su linaje, del miedo de abandono emocional invisible que sentía a menudo en la opulencia. Compartieron vulnerabilidades, no como debilidades, sino como puentes. Una tarde, mientras la brisa jugueteaba con las hojas de los árboles, Elena compartió con Farid la historia de su abuela, la última guardiana del mapa antes de su desaparición. Describió cómo la anciana había intentado advertir al hombre del símbolo sobre la delicadeza del equilibrio, sobre las consecuencias de su robo, pero él, cegado por el miedo de perder estatus y la sed de conocimiento exótico, había desestimado sus palabras. Farid escuchó, y en ese relato la figura de su abuelo, antes un héroe, se reveló con una motivación compleja, no puramente malvada, sino impulsada por una incompetencia emocional, disfrazada de ambición. La punición proporcional para su abuelo no había sido una sentencia, sino el legado de un desequilibrio que Farid ahora sentía. El salto temporal explícito marcó una nueva etapa. Farid había pospuesto sus negociaciones de tierras. Lo que había comenzado como una interrupción en su agenda se había convertido en el centro de su propósito. Su nueva rutina incluía no solo aprender, sino también aplicar ese conocimiento. Empezó a estudiar la viabilidad de proyectos que protegieran la tierra, que respetaran las tradiciones, que restauraran el equilibrio espiritual que Elena defendía. Su visión de la riqueza se estaba redefiniendo. No se trataba de cuánto poseía, sino de cuánto podía restaurar y proteger. El objeto simbólico, el anillo, se había convertido en un recordatorio constante de su compromiso. Se sentía diferente en su dedo, más ligero, pero a la vez con un peso de responsabilidad que antes no percibía. Farid empezó a planificar una intervención emocional estratégica, no para el parque, sino para su propia empresa, para su propio linaje. Sabía que la curación no era lineal, que los problemas persistentes de desequilibrio no desaparecerían de la noche a la mañana, pero su competencia emocional le había dotado de las herramientas para enfrentar la resistencia con sabiduría. Ya no era solo el sheik, era un cuidador emocional de un legado roto. Y Elena, la mujer de la tierra, había sido la arquitecta de ese despertar. Hace un año este río apenas murmuraba, dijo Farid, su voz resonando con una autoridad tranquila, pero con una calidez que solo Elena, a su lado, reconocería como nueva. 6 meses habían pasado desde la nueva normalidad de sus encuentros diarios. Ahora, Farid estaba frente a un grupo de personas, no en una sala de juntas, sino a orillas del río que bordeaba el parque, el mismo río que Elena había descrito como llorando con tristeza. El salto temporal mayor había revelado una profunda transformación en Farid y en su enfoque. Ya no era el sheik que buscaba la verdad, sino el hombre que la vivía. El evento público de validación no era una negociación, sino una presentación de un proyecto innovador, enraizado en el respeto por la tierra y sus tradiciones. Farid había utilizado su expertise genuina en gestión y recursos, pero los había reinterpretado a través de la lente de la sabiduría inesperada de Elena. Habló de la arquitectura de vínculos que unía a la comunidad con el río, de cómo las técnicas ancestrales de filtración de agua, combinadas con tecnología moderna, habían comenzado a restaurar el flujo vital. El río, en efecto,
cantaba de nuevo, un sonido simbólico de curación y reconexión. Elena, con Diego a su lado, observaba a Farid con una mirada de profunda satisfacción. La inversión simbólica completa era palpable. El hombre que había llegado buscando adquirir tierras, ahora las protegía. El silencio de la comunidad, antes cargado de resignación, se llenaba ahora con el canto del río y las voces de esperanza. Las lágrimas, alegría contenida, gratitud explosiva, se manifestaban en los rostros de los oyentes, que habían sido testigos silenciosos de la transformación. Farid no se presentó como el Salvador. Su diálogo de sabiduría conquistada se centró en la importancia de escuchar a la tierra, a las voces que a menudo son ignoradas. Hemos aprendido, dijo, su mirada posándose en Elena, que la verdadera prosperidad no reside en el dominio, sino en la coexistencia, en el respeto por el equilibrio que otros han guardado por generaciones. El patrón que no debería existir era nuestra desconexión, y la solución reside en la competencia relacional con todo lo que nos rodea. Su voz firme articulaba la lección universal de la historia. La imagen visual fuerte que dejó esa tarde fue la de Farid, de pie junto a Elena y Diego, con el río fluyendo vigoroso a sus espaldas. No era una imagen de poder o riqueza, sino de conexión y autenticidad. Su ropa sencilla, el sol en su piel, el respeto en su postura. Todo contrastaba con el sheik frío y distante del primer día. El anillo en su dedo, antes un símbolo de un pasado problemático, ahora brillaba como un emblema de un puente construido, de una herida curada, no por la magia, sino por la vigilancia emocional y el análisis sistemático. El conocimiento anterior de Farid, su habilidad para negociar y planificar, no había sido descartado, sino construido sobre una base de comprensión emocional y espiritual. Había redefinido su identidad de un negociador de tierras a un protector del equilibrio. La comunidad no solo había recuperado el flujo de su río, sino también la validación de sus dolores humanos universales, reconociendo que la bondad genuina y la persistencia digna podían, de hecho, vencer. La alegría mezclada con gratitud que sentía la gente no era una euforia irreal, sino un contentamiento profundo forjado en la paciencia y el respeto mutuo. Habían sido testigos de cómo el sheik había transformado su propia visión del mundo, y al hacerlo, había abierto un camino para que otros también redefinieran su propia relación con la tierra y entre sí. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles centenarios del parque, formando intrincados patrones de luz y sombra en la tierra. Farid, ahora un visitante frecuente y bienvenido, se sentaba en el mismo banco donde había escuchado por primera vez la historia del mapa sagrado. A su lado, Elena trenzaba con destreza fibras naturales, sus dedos ágiles creando un patrón que contaba una historia de resiliencia y renovación. Diego, mucho más alto ahora, corría con lobo por la hierba, sus risas resonando con una plenitud que era música para los oídos de Farid. La escena final simbólica era una imagen de continuidad, de vida que florecía tras la restauración. La presencia de Farid en el parque era un testimonio silencioso de que las dinámicas disfuncionales podían ser neutralizadas, no con confrontación, sino con intervenciones emocionales estratégicas y una vigilancia emocional constante. El mapa sagrado, el objeto simbólico central de la historia, no había sido recuperado en su forma física original. En cambio, su esencia, el conocimiento de los caminos del espíritu y del equilibrio vital, había sido restaurada en la comunidad a través de proyectos de regeneración ecológica y cultural que Farid había apoyado, no como un mecenas distante, sino como un aliado comprometido. El símbolo en su anillo ahora representaba no un despojo, sino un puente entre dos mundos que se habían encontrado en la comprensión mutua. Farid había aprendido que la verdadera riqueza no era la acumulación, sino la sanación. Había visto cómo la vulnerabilidad auténtica de Elena, su paciencia y su sabiduría habían sido las herramientas más poderosas para la cura de traumas históricos y colectivos. Y él, el hombre de los negocios,
Había encontrado en esa conexión una autonomía emocional que nunca había imaginado posible. Su propósito había evolucionado. No se trataba de salvar a nadie, sino de facilitar la restauración del equilibrio y de honrar la competencia relacional de quienes lo habían mantenido vivo. La reflexión universal se anidaba en cada atardecer que compartían en el parque, en cada sonrisa de Diego, en cada hebra tejida por Elena. Era la comprensión de que las heridas del pasado, aunque profundas, no definen el futuro si hay voluntad de escucharlas, de entenderlas, de repararlas con la bondad que trasciende circunstancias. Las narrativas que restauran la fe en la humanidad no eran cuentos de hadas, sino relatos de individuos dispuestos a trascender sus propios límites para construir algo más grande. La frase temática que había guiado el viaje resurgió en la mente de Farid con una claridad meridiana, tejiendo todo lo aprendido. A veces, la verdadera riqueza se encuentra al sanar las heridas invisibles que otros dejaron, tejiendo puentes donde antes solo había abismos. No era una solución mágica, sino un estado activo de compromiso continuo, de vigilancia emocional contra nuevas formas de desequilibrio. La libertad emocional no era un destino, sino un viaje, una danza constante entre la memoria y la esperanza, entre la responsabilidad y la redención. Y en ese parque, bajo el ojo guardián del lobo, la vida continuaba, en Minu en armonía, como un testimonio vivo de que la conexión auténtica era en sí misma la más grande de todas las fortunas. Has presenciado la transformación de un hombre que creía tenerlo todo, solo para descubrir que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que sanan y los puentes que se construyen. La historia de Farid y Elena no es solo suya, es un espejo de nuestras propias búsquedas, de las heridas invisibles que a veces llevamos sin saberlo, y de los abismos que la vida, o incluso nuestro propio pasado, puede haber creado entre nosotros y lo que realmente importa. Piensa en ese momento. ¿Hay algún patrón que no debería existir en tu propia vida? ¿Alguna herida invisible que sientes resonar en lo más profundo de tu ser, que te impide conectar con tu verdadero propósito o con las personas que te rodean? ¿Alguna vieja historia, algún símbolo personal, que te arrastra hacia un pasado que necesita ser resignificado? Este no es un momento para la autocompasión superficial, sino para una vigilancia emocional profunda, para una ingeniería reversa emocional de tu propia narrativa. ¿Te atreves a mirar esa herida? ¿Estás dispuesto a empezar a tejer tu propio puente, incluso si eso significa desaprender lo que creías saber sobre la riqueza, el éxito o la felicidad, el control externo, la rutina inquebrantable, las expectativas invisibles? Todo eso puede ser el síntoma de una competencia relacional aún no desarrollada. Pero la liberación viene de asumir la responsabilidad de tu propia curación, de convertir la vulnerabilidad en una herramienta activa de protección y conexión. Esta es tu última oportunidad de salvación, no para ser un héroe, sino para ser el arquitecto de tu propio equilibrio. No dejes que el flujo de este video se lleve la chispa de la reflexión que ha encendido en ti. No dejes que el silencio de la duda te robe la oportunidad de una redención personal. Deja tu opinión, una frase, una palabra, un sentimiento sincero en los comentarios de este video. Cuéntanos, ¿qué herida invisible resuena contigo? ¿Qué aprendiste de la jornada de Farid? ¿Qué te inspiró de la sabiduría de Elena? Comparte tu experiencia, tu verdad. Permite que tu voz sea parte de este tejido de conexiones que estamos construyendo. Dale like si esta historia tocó tu alma y suscríbete para más narrativas que te inviten a la competencia emocional y a la curación constante. Tu historia merece ser contada. Tu equilibrio merece ser restaurado. ¿Estás listo para comenzar?